voy a avanzar entonces mientras para dejar la grabación a los hermanos igual. Bien, durante la clase anterior habíamos partido hablando respecto a la clase de lo que son el siglo primero, ya en el cual teníamos en resumen anécdotas que pasaron específicamente en este capítulo del siglo primero, eh, las cuales claramente fueron acompañadas de todo lo que es la iglesia primitiva, la iglesia perseguida. Vimos algunos mártires que sufrieron ahí como Esteban. El- Vimos otros que fueron apedreados, otros muertos. Vimos en el siglo primero también que había bastante fervor, ya, y aunque no tengan la doctrina clara, sí, obviamente se estaba hablando respecto al Padre como Dios, a la al Hijo y al Espíritu Santo, seguían permaneciendo obviamente en la iglesia, ya. Respecto a vamos a meternos ahora en el siglo II. Bueno, el siglo II, para comenzar, es un siglo que, si bien es cierto, Roma en aquel momento eh, tenía obviamente ciertas tensiones, eh, por parte de Roma había una intención de seguir creciendo. Ya Roma empieza a crecer en su máximo apogeo en el siglo II. Acá empieza a tener un contexto histórico bastante favorable para ellos en cuanto al marco imperial. Estaban expandiéndose, acaban de tener su máxima expansión territorial. Por un lado, eh, están las ciudades que estaban unidas por una red de calzadas, estaban teniendo leyes que estaban siendo bastante comunes a través del uso del latín y del griego. Por otro lado, ya tenían una vida urbana bastante más vibrante de lo normal y seguían obviamente en este culto que rendían al emperador. Ya ellos seguían manteniendo este contexto. Reconocer al César como señor era parte de la tradición para aquellos tiempos. Ya el César quedaba en el mismo nivel del Kairos, del señor que ocupaban en griego. Es por esto que este hombre, el emperador, tenía esta figura de connotada como el Kairos, como el señor, ¿ya? Era un gesto obviamente de lealtad política que se esperaba que se le rindiese obviamente al emperador por todos los habitantes. Así que aquí en parte ya comienza una tensión con los cristianos porque ya para ellos sigue siendo Jesucristo el único Señor. Entonces ya vamos a tener ciertas tensiones teológicas en base a solamente a este nombre. ¿Ya? Ah, respecto a la forma en que fueron estos hermanos perseguidos, ya a diferencia entre otros siglos es que acá en el siglo II las persecuciones no fueron uniformes, no fueron sistemáticas, sino que lo que más fueron persecuciones locales y también bastante intermitentes, ya fueron específicas,
y no ocurrían de forma permanente, sino que estaban siendo obviamente intermitentes por alguna ocasión especial, pum, había una persecución específica. Dependían obviamente en gran medida de las decisiones que los gobernadores eh, en este momento tenían o circunstancias políticas, dependía de ellos. Por ejemplo, uno de los primeros que estuvo ahí es Plinio el joven, gobernador de Bitinia, en el cual escribe el emperador Trajano para consultar cómo tratar a los cristianos en aquel momento. Plinio le describe que como acostumbraban a reunirse en un día fijo antes del amanecer para cantar un himno, como a Cristo como un Dios y a comprometerse con el juramento a no cometer crimen alguno, Trajano le responde que no se debe buscarlos activamente. Pero si eran denunciados, obviamente se iba y se negaban a adorar al emperador, estos tenían que ser castigados. ¿Ya? Esta carta que se le escribió Trajano a Plinio el joven muestra claramente que el problema no era ético o criminal, sino que era un tema político religioso, ¿ya? Que tenían que más que nada los cristianos negarse, o sea, ser castigados por negarse al culto imperial. Vamos con el... Bueno, la identidad de las comunidades cristianas tenía una estructura bastante especial, ¿no? Durante el siglo I pasaron las identidades comunitarias de pasar a lo que eran las casas. eh, el culto que se congregaba actualmente en las casas en el siglo I tenía una organización mucho más flexible. Estaban los apóstoles, estaban los profetas, maestros, presbíteros y diáconos. Sin embargo, ya en el siglo II esta iglesia comenzó a tener una consolidación a través de una estructura más estable, más jerárquica, y se centraba principalmente en un episcopado monárquico, o sea, era un solo obispo por la ciudad y de más abajo estaban los presbíteros y diáconos quienes le rodeaban. En uno de ellos es el conocidísimo Ignacio de Antioquía. Ya, este es el primer obispo que fue llevado a Roma para ser martiriciado. En su camino escribió unas cartas a distintas comunidades, pero eh, sin embargo su énfasis fue donde está, dijo el obispo, ahí está la iglesia. ¿Ya? Donde está, así como donde está Cristo, ahí está la iglesia. Este hombre muere, como dije, mártir, ¿ya? Sin embargo, ay, perdón, tengo la imagen mal acá. Sí, tengo la imagen mala que se me corre. Ya, este es Policarpo de Esmirna. Uno de ellos, este hombre, aquí está, es el que está en la foto es el obispo que he llevado a Roma y ejecutado por Trajano. ¿Ya? Este obispo es Ignacio de Antioquía. Tenía la confusión ahí. Bueno, Ignacio de Antioquía tiene una característica bien especial. Él fue comido por las fieras en Roma. ¿Ya? Este obispo tiene un lema tan lindo al morir que dice que si, soy trigo de Dios, dice, por lo tanto, que si he de ser molido por las fieras simplemente es para ser hallado como pan puro delante de Cristo. Fue un lema que él lo dejó marcado y fue obviamente encendió la pasión por los mártires Ignacio de Antioquía, ¿ya? Él murió obviamente como quería morir, con la pasión por ser mártir de Cristo. El que tenemos después, este, es Policarpo de Esmirna, ¿ya? Fue discípulo directo de Juan, ya del apóstol Juan. Este obispo fue muy venerado, ya que fue arrestado en Esmirna, ya por el gobierno de Marco Aurelio, y este se negó a blasfemar de Cristo.
dijo, pucha, si llevo 86 años, siendo que Cristo me ha causado solamente buenas dádivas, y no me ha hecho ningún mal, ¿cómo podré blasfemar de mi Rey y mi Salvador? Y él sigue muerto, o sea, permanece muerto en la hoguera, lo queman vivo, ya, y se convirtió ahí en adelante en uno de los ejemplos claros de la fidelidad hacia el Señor. Este es Justino Mártir. Justino Mártir fue un filósofo que murió también obviamente perseguido por los romanos, fue decapitado. ¿Ya? ¿Y por qué razón fue decapitado? Porque él cuestionaba mucho la autoridad política romana. De hecho, uno de los grandes cuestionamientos fue reclamar por qué se perseguía a los cristianos solo por el nombre. ¿Ya? Cuestionaba mucho esto y al ser un filósofo también obviamente trajo controversias en el pueblo, así que Roma lo mandó a matar y murió decapitado nuestro hermano Justino Mártir. Seguimos. Bueno, aquí hay varios testimonios que avalan todo estos relatos. Tenemos los testimonios de Tertuliano, que al final del siglo II resumieron obviamente estas anécdotas, y una de las frases célebres de Justino Mártir fue diciendo que la sangre de los mártires es semilla de los cristianos, o sea, entre más mártires habían, mayor semilla iba a germinar de cristianos, o sea, cada vez se iba a propagar mucho más la pasión y este evangelio por los mártires. Los mártires estaban causando un choque emocional en las personas que le hacían obviamente apasionarse más por Dios y seguían llamando mucho más la atención. En vez de matar y de cortar de raíz el cristianismo, lo que estaban haciendo es crear una polaridad, por un lado, bastante más apasionada hacia el evangelio. Eusebio de Cesarea tiene también historia eclesiástica, ya conserva documentos de los procesos, incluyendo las cartas y las actas martiriales. Y obviamente están las actas, perdón, de los mártires, y estas circulaban constantemente como literatura edificante. Como hablábamos también, la comunidad pasó a ser del episcopado, perdón, de la comunidad carismática al episcopado. ¿Ya? Tenían una estructura, como dije delante, del siglo I, que se ordenaba por apóstoles, profetas, presbíteros, maestros, a pasar a ser un gobierno monárquico, un episcopado monárquico en el cual uno era el obispo de la ciudad y los demás estaban rodeados por presbíteros. Bueno, se tenía bastante vida comunitaria, ya en el cual celebraban mucho en esos momentos lo que es la homilía, la oración, la Eucaristía, ya la colecta, se seguían haciendo colectas a los fieles de los fieles para solventar las necesidades de los huérfanos, las viudas, de los enfermos. Ya tenían una oración en común, todos ellos oraban de pie. Se leían también las memorias de los apóstoles o los escritos de los apóstoles. Todo el tiempo que se podía leer, obviamente lo hacían posible. La reunión dominical ellos la llamaban el día, el domingo también obviamente, para eh, poder celebrar estas congregaciones, y lo hacían obviamente tanto como en la ciudad como en el campo. En este siglo también es muy importante destacar que de aquí se ocurre lo que es la formación nueva, la primera formación del canon, ¿ya? En el cual estaban basados en algunos como los papías de Hierápolis, perdón. Por otro lado estaban las tradiciones de los apóstoles, estaba el canon muratoriano, estaba eh, la formación del Evangelio Cuatriforme de Ireneo de Lyon, que los vamos a ir viendo con profundidad.
Entonces, es acá cuando empieza el canon del Nuevo Testamento a formarse, como se ve claramente obviamente en este lugar, ya no estaba cerrado, todavía no se había formado completamente. Las comunidades usaban los evangelios, las cartas de Pablo, los escritos de otros apóstoles. Sin embargo, aunque existían otros textos piadosos, ya obviamente quedaron fuera ya de este canon. Ya en este libro, por ejemplo, quedaron fuera el libro de Hermas, la Didaché, el Evangelio de Pedro también lo dejaron afuera. Tenía un canon más limitado. Bueno, las papías de Hierápolis, o las papías, mejor dicho, que se conocen ahí, eh, vienen del obispo Papías, quien transmitió tradiciones sobre los orígenes de los evangelios. ¿Ya? Eh, Según lo que dice Eusebio, Papías decía que Marcos fue intérprete de Pedro y escribió con exactitud lo que él recordaba, y que Mateo obviamente escribió los oráculos del Señor en lengua hebrea. Esto ya muestra que circulaba la memoria obviamente de un origen apostólico de los evangelios, y que las comunidades también buscaban la legitimidad de la tradición apostólica. Estos papiros del siglo II circulaban a través de formas de códice, ya libros con páginas, no circulaban como en rollos. El papiro, de hecho el papiro 52, que está datado del 125 al 150, se encontraba en Egipto y contiene versículos de Juan 18. Y es uno de los, de hecho, testimonios más antiguos del Nuevo Testamento. ¿Ya? El papiro 46, por ejemplo, que son las cartas Paulinas, y el papiro 66 es el Evangelio de Juan, y estos muestran que las cartas de Pablo y los evangelios eran copiados, usados y difundidos en diferentes comunidades. El canon muratoriano es uno de los cánones que se redactó como un fragmento, ¿ya? El cual es el primer catálogo que se formó respecto al Nuevo Testamento. ¿Ya? Este canon muratoriano reconoce los 4 evangelios, reconoce el libro de los Hechos, 13 cartas paulinas, el libro de Judas y 2 cartas de Juan y Apocalipsis. ¿Ya? También rechaza la lectura litúrgica y como las horas del pastor de Hermas, que estaba también circulando. A fines del siglo II ya existía una conciencia clara de cuáles eran los libros que estaban dentro de las iglesias que normaban, por si acaso. Bueno, el Evangelio de Ireneo de Lyon era una apuesta que este obispo del aproximado ya del siglo III en adelante, pero bueno, muere en el siglo III. Este obispo Ireneo fue clave para poder consolidar la autoridad de los evangelios, ya que en aquel tiempo estaban las herejías habituales, estaban los que trataban de modificar algunos libros, pero Ireneo de Lyon fue clave defendiendo el postulado que deben solamente haber 4 evangelios y ni más ni menos. ¿Ya? Era conveniente para mantener este pilar de 4 evangelios. Como se dice ahí, Ireneo estaba en contra, obviamente, de las herejías, como el marcionismo, la que aceptaba, obviamente, una carta bastante reducida del Evangelio de Lucas, otras las mutilaba, o la corriente filosófica del gnosticismo que usaba Evangelio secreto. ¿Ya? Vamos con Justino Mártir. ¿Tienen alguna duda, algún hermano que esté por ahí, algún amigo, respecto a lo que estamos conversando, al canon de la formación del Nuevo Testamento de esta época? Si tienen dudas pueden preguntar, ¿ya? Bien.
vamos a, antes de, a ver, no tengo acá algo del marcionismo. Sí, ahí está. Ya vamos a hablar un poco del marcionismo. Marción de Sinope fue un maestro cristiano que llegó a Roma aproximado entre el 140 después de Cristo, y hijo de un obispo se dedicó al comercio, pero pronto empezó a desarrollar una visión radical, lo que lo llevó a romper con la iglesia. Ya fue excomulgado en el año 144, pero sí este hombre logró tener o formar un movimiento bastante extendido. ¿Ya? Su doctrina principalmente hablaba del dualismo radical, o sea, enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior, severo y justiciero, y que era distinto del Dios bueno y misericordioso, y desconocido obviamente y revelado por Jesús. Rechazó el Antiguo Testamento completo, ya para él la escritura hebrea no tenían valor para los cristianos. Eh, por eso presentó a Jesucristo como una nueva revelación. Dijo que solamente el Cristo revelaba al Dios verdadero, al de bondad y de misericordia. Por otro lado también tenía la cristología doceta, que era la cristología que no había tenido un cuerpo real, sino que solo en apariencias. ¿Ya? Eh, Muy similar a lo que piensa el gnosticismo. El canon de Marción, por otro lado, tenía era un canon bastante cerrado. ¿Por qué? Porque aceptaba una versión editada de Lucas. Ya no tenía una genealogía, no tenía la infancia, no tenía los pasajes que relacionaban a Cristo con Israel. Ya bastante mutilado el famoso Evangelio de Lucas para Marción. Sin embargo, reconocía las 10 cartas de Pablo, pero obviamente también las editó completo para eliminar todo lo que son las referencias al Antiguo Testamento. ¿Ya? En el fondo, Marción lo que buscaba era una actitud, un canon cristiano sin conexión con el Antiguo Testamento. Obviamente la iglesia lo que hizo fue rechazar la enseñanza de Marción. ¿Por qué? Porque se preocuparon de afirmar la unidad de Dios, obviamente, y mantener la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ireneo de Lyon obviamente se preocupó bastante de esto, y Tertuliano también fue un aporte fundamental para opacar estas enseñanzas del amigo Marción. Eh, Eso, vamos con... ¿Qué sigue ahora? Ahí tenemos otros acá. Tengo un poquito desordenados los textos, las imágenes, perdón. ¿Alguien tiene dudas? Pueden dejarlas escritas y resolvemos, ¿ya? Todas las dudas las pueden ir dejando ahí en el camino, escritas para poder irlas respondiendo. Todas las dudas respecto a la materia que estamos hablando, ¿ya? Bien, seguimos. Justino Mártir. Este hombre, en el siglo II, recordad que los cristianos eran acusados en ese momento de ateístas. ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses del imperio. Así que al ser acusados de ateístas no podían, tenían que adorar a los dioses de aquel momento. También eran acusados de inmoralidad porque tenían supuestamente una mala interpretación de la Eucaristía y del beso santo. También eran acusados de deslealtad política, obviamente, por negarse al culto del emperador. ¿Ya? Y para esto se levantaron apologistas como los que se preocuparon de defender la fe ante el imperio y la cultura greco-romana. Y es aquí donde nace Justino Mártir, en el cual, como buen filósofo, viene a debatir de manera apologética la,
la enseñanza cristiana. Como dijimos, Justino Mártir fue convertido al Evangelio, ¿ya? Era un filósofo, se formó en la escuela platónica, ¿ya? Y obviamente encontró en Cristo la verdad plena. Por otro lado, Justino Mártir se preocupó de la enseñanza del logos eterno, del logos, la palabra en griego que significa palabra o verbo, ¿ya? Y que se le atribuye a Cristo, como lo dice el Evangelio según San Juan, en arge, en hologos, cayo logos, en proton theon. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Eh, y esa verdad fue hallada en filósofos griegos provenientes del logos. Esa verdad que dice él, que postula que toda esa verdad fue hallada en... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me pegó el computador. Sigo vivo, ¿no? ¿Aló? Ahí sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Necesito saber si estoy en vivo o no. Si no, no importa. ¿No se escucha? ¿Aló, aló? ¿Se escucha ahí? Lamentablemente no tengo cómo saber si estoy saliendo en audio. Aló, aló, aló. Hermana hermana Andreina, si me puede responder para saber si estoy saliendo en vivo, por favor. Aló, no nos escucha. Veamos. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Ya. Perfecto. Bien. Hermana Andreina, sí se escucha. Yo acabo de hacer la conexión. Creo que es su parlante. Ya. Vengo al tiro en todo caso. Vamos a dar unos minutos para ver eso y vengo de inmediato. Aproveche de ver su conexión porque yo la comprobé acá y está funcionando bien.
Vamos a ver nuevamente si nos escuchamos. Vamos a ver nuevamente si nos escuchamos. Sí, estamos saliendo. Estamos saliendo en vivo. Yo soy de barrio, güey, po. Sí. Continuamos. Ya. Estábamos entonces en el querido amigo Justino Mártir. Dijimos entonces que Justino tiene un enfoque más filosófico, ¿cierto? Tiene un enfoque bastante más hablando de eternificar a Cristo, ¿cierto? De eso él se preocupa más. Recordar, hermanos, a quienes nos están viendo, que nuestros cursos son pertenecientes al programa de Santiago para el Cielo, que el cual es un programa sin fines de lucro, con el que servimos a Cristo, obviamente con el único la intención de servir por amor sin esperar nada a cambio. Ya, eso es importante que lo tengan mis hermanos presentes. Bien, habíamos hablado entonces, como dijimos, murió este querido amigo filósofo decapitado, ya, porque eh, cuestionó el Imperio Romano de por qué tenían que eh, martirizar a los cristianos solamente por llamarse cristianos, porque estaban tratando de en este momento de ya del Imperio Romano de pasar como mártires a todos los que se llamaban supuestamente cristianos. Y no era justo y el Justino Mártir lo que hizo fue cuestionar esto y lamentablemente murió decapitado. ¿Ya? Seguimos. Otro de los apologistas que defendió constantemente lo que es la fe fue Atenágoras de Atenas. Este fue un filósofo bastante refinado, fue un hombre que escribió la súplica en favor de los cristianos. Ya escribió ese texto. Por un lado, fue un monoteísta que rechazó la acusación del ateísmo, ¿ya? Afirmando que los cristianos creen en un solo Dios. Cree que reafirmó esta postura y dijo los cristianos creen en un Dios creador por medio de su logos y en el Espíritu Santo. ¿Ya? Acá, aunque no se ocupa la palabra Trinidad, ya obviamente Atenágoras de Atenas presenta una visión coherente respecto de Dios, el Logos y el Espíritu. Así que ya se empieza a vislumbrar la doctrina trinitaria. ¿Ya? Una de las frases que él dice es, no somos ateos, pues reconocemos a un solo Dios, creador por su Logos y a un Hijo de Dios. Teófilo de Antioquía. Teófilo, un obispo de Antioquía, obviamente. Él fue el que escribió por primera vez, eh, o usó, mejor dicho, el Trías. ¿Ya? Oye, saludo ahí a Mirna Toro Pastén. Hola Mirna, Dios le bendiga. No sé si todavía nos está escuchando. Creo que está ahí conectada también, ha estado conectada toda la clase. Dios le bendiga.
La intención es, hoy día nuestro programa lo hice temprano porque a la tarde no vamos a poder hacerlo. Y nos tocaba estudio bíblico, así que lo estamos haciendo ahora por lo mismo. No sé de dónde es usted, querida amiga. Bienvenida. Cuando hablamos o se habla aquí en TikTok respecto a estos programas que son más densos en cuanto a estudio, no hay mucho quórum. Bueno, es una paradoja cuando a nosotros nos gusta mucho el, todo lo que es entretención. Somos buenos para eso. Pero cuando nos tenemos que profundizar en textos, en estudios que son un poco más densos, le hacemos el quite. No todo es entretenido, tenemos que obviamente también buscar seriedad en los contenidos. Si uno hace TikTok, así pasa de uno por otro, se encuentra con cada personaje que habla cualquier cosa en el fondo. Bien, como dijimos, Teófilo fue uno de los primeros que tuvo conexión, en este caso, con lo que es la trías o la tríada. Interpreta obviamente los 3 días antes de los luminares en Génesis como el símbolo de Dios, su palabra y sabiduría. ¿Ya? Defiende obviamente la creación, afirma que el mundo fue creado de la nada por Dios contra la filosofía griega que suponía la materia supuestamente eterna. Ambos creían que todo era eterno, pero acá obviamente como defensor de la creación divina, Teófilo afirma que fue creado por Dios en algún momento. Melitón de Sardes. Melitón de Sardes es un obispo de esta ciudad de Sardes, ¿ya? Autor sobre el famoso respecto al sermón de la Pascua. Presenta a Cristo obviamente como un Cristo inmolado, ¿ya? Como el Cordero inmolado, que viene a cumplir las figuras del Antiguo Testamento, desarrolla la unidad al contrario del ¿cuánto se llama? Ay, olvidé el nombre. Del Marción. Melitón se encarga de unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando a Cristo como el que cumple toda la profecía, el centro de la historia de la salvación, y Él es en Cristo donde se cumplen obviamente todas las profecías veterotestamentarias. Clemente de Alejandría, salió cortada la fotito del hermano Clemente. Este otro filósofo, también bastante preponderante, fue un pedagogo que preparó a los gentiles para Cristo, como la ley para los judíos. ¿Ya? Se encargó de difundir la filosofía cristiana, o mejor dicho, el cristiano agnóstico como tal. ¿Qué significa esto? El cristiano agnóstico lo defendía porque decía que no era un hereje, sino que era un creyente maduro que tenía fe y razonaba. ¿Ya? Su frase clave dice: la filosofía fue dada a los griegos como la preparación para Cristo, así como la ley lo fue para los judíos. Ahí está la foto completa. Bueno, Ireneo de Lyon, como lo estábamos hablando delante, Ireneo de Lyon es un hombre que en el fondo tuvo la misión de unir lo que se conoce como los libros donde tuvo que defender la iglesia cristiana de partida, ¿ya? Eh, a diferencia de Marción, sostiene que Dios es el creador mismo, eh,
rechaza cualquier dualismo lo que es principalmente la regla de la fe para él es que afirma que la Iglesia debe mantener la fe única y apostólica transmitida específicamente a través de los obispos. ¿Ya? Ireneo de Lyon fue discípulo de Policarpo y Policarpo discípulo de Juan, así que él tiene como directamente la enseñanza directa de los apóstoles de buena trascendencia. Este Ireneo de Lyon es un obispo que se ubicaba en Gaia y después ya pasó a ser obispo de Lyon, donde ejerció durante muchos años allá y tuvo que enfrentar las amenazas del gnosticismo, del marcionismo, eh, y se preocupó de eso. Bien, eso fue lo que es el siglo II. Ya, vamos a después a profundizar en el siglo III en unos días más. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Creo que no hay preguntas respecto al tema de este siglo. Sean bendecidos. Chao, chao.